que me trajo a este país, que me dio el trabajo, que me da el aire que respiro para poder trabajar, para poder, Padre, suplir económicamente a mi familia, pero también que me da para poder sostener tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pasa con alegría. Aleluya. ¿Cuántos creen que algo bueno viene para nuestras vidas? Ay, mi hermana, eso soy yo. La más alto que la escuché fue la que nos está visitando. Declara conmigo. 1, 2 y 3. Algo grande viene para mi vida. Vuelve a repetirlo. Algo grande viene para mi vida. Este es el año de lo que grandes cosas vienen, pero es el año de rompimiento en las finanzas, rompimiento en las vidas espirituales. Así que ¿cuántos lo creen en esta mañana? Yo creo que este año algo grande viene para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis nietos, para mi iglesia y para tu vida. Amén. Nos vamos a unir con este cántico de fiesta, de alegría, con el grupo de danza Hija de Sión. Amén. Aleluya. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida. Algo bueno viene, algo bueno viene, algo bueno viene a mi vida.
bien, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras los jóvenes y los niños pasan a las aulas, lo más posible de silencio para no perder la comunión de lo que hemos recibido. Gloria a Dios. Quiero invitarle a todos a buscar aquí en la Biblia, en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos. Quiero explicarle brevemente por qué el libro de los Hebreos está al final de todas las epístolas. Está al final de todas las epístolas porque el autor no intelectual, porque todos sabemos que el autor intelectual de la Biblia se llama el Espíritu Santo, es Dios. Pero está al final de todas las epístolas. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre, cierta incertidumbre de quién haya sido su autor físico. Lo importante es que es un libro muy contundente, un libro que tiene, bueno, la Biblia, toda la Biblia es verdad, pero este libro de Hebreos tiene unas verdades súper extraordinarias. Si lees en Efesios 6, en Efesios 11, ves ahí un relato y viene siendo como un libro de los héroes de la fe. También podemos ver ahí que ese libro habla sobre Melquisedec, Jesucristo, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y otras verdades fundamentales que son necesarias para la iglesia en estos días. Ahora, Hebreos 11, capítulo 10, dice así. Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (11:10) Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Diga arquitecto, constructor. Aleluya. Ahora vamos a leer Hebreos 11, del 36 al 40. Los que no tengan Biblia, ahí está. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿De quién está hablando? De impíos, de incrédulos. Está hablando de gente que servían a Dios, de apóstoles, de seguidores de Jesucristo. Verso 37. Fueron apedreados, sigue la lista, aserrados. ¿Qué cosa aserrados? Cortarle la cabeza con un instrumento parecido al serrucho que cortaban los árboles, como Isaías, que fue aserrado. A prueba, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, no con los jeans de marca, no con nada, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, porque a veces pensamos que el dinero es una muestra de fe y que es más espiritual la gente cuando tiene mucho dinero, y eso no es cierto, porque si no los narcotraficantes fueran ungidos en la fe. Angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Verso 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, note bien, todos estos seguidores de Cristo, todos estos que nos antecedieron a nosotros,
los apóstoles, los cristianos que vinieron antes de nosotros, los de la iglesia primitiva. Dice, y los patriarcas antes que llegara el Nuevo Testamento. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, quiere decir que tenían ¿qué? Fe. No recibieron lo prometido. Ay, ay, ay. Quiere decir que tenían una fe tremenda. Sin embargo, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Diga, para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a orar, ponte de pie. Yo quisiera que te pongas de pie en esta hora porque quiero que intercedas conmigo. En realidad, Dios me ha hablado ya a través de esta palabra y es Dios quien me va a usar y soy su boca ahora en esta tierra, sus ojos, su mente, sus brazos, todo. Y el cielo entero se abre a favor y hay millares de ángeles. ¿Para qué? Para que usted reciba esta palabra. Entonces usted va a orar conmigo para que usted reciba esta palabra. Para que Dios le hable, para que Dios le saque de alguna duda. Para que no veas a un hombre hablando, predicando, que veas a Dios a través de un hombre. Amén. Amén. Entonces ora conmigo y dile a Dios que te hable. Levante conmigo un clamor a nuestro Dios. Que lo que salga de mi boca sea palabra tuya y no mía, Señor. Que este pueblo al salir de este lugar, tu gloria quede impregnada en nuestros rostros. Como Moisés cuando se encontró contigo en el monte Sinaí. Que cuando la gente afuera vean a este pueblo, miren a la cara de cada uno de nosotros, vean, perciban tangiblemente que hemos estado con Dios y su gloria ha quedado en nosotros y hemos sido transformados. Abre sus oídos espirituales, Señor, ahora mismo. Dile, abre mis oídos espirituales. Abre mis oídos espirituales, como dice el libro de Apocalipsis. Y también lo físico. Y que todo pensamiento divergente, todo pensamiento que no corresponda a la voluntad de Dios, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Padre, y también, Señor, Padre, que cuando salgamos de este lugar podamos desarrollar pragmáticamente tu palabra tal como la hemos escuchado. Reprendemos todo lo que quiera entretener, reprendemos todo lo que quiera obstaculizar y declaramos que el Espíritu Santo señorea en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra. Pueden sentarse. El título es Somos más que bendecidos cuando estamos trabajando en el propósito eterno. Segunda parte. ¿Por qué segunda parte? Porque antes de comenzar la semana de primicias, nosotros dimos este tema y estuvimos hablando sobre la manera, sobre este tema, sobre la manera en que nosotros debemos proyectarnos en la vida para que de verdad podamos tener éxito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, que el título yo se lo puse así de esta manera, se lo di a la técnica para que ella lo ponga de una manera más escueta. Somos más que bendecidos cuando estamos trabajando, diga trabajando. Lo otro es una labor. Lo que usted hace en la calle es una labor, es un empleo. No estoy hablando de ser empleado de un negocio, de un dueño, de una compañía. Estoy hablando de trabajo. El trabajo es en la viña del Señor, en la obra del Señor, en el propósito de Dios y no en nuestros propios planes. ¿Por qué este título? ¿Por qué? Porque cuando tú estás trabajando en tus propios planes, tú estás obteniendo bendiciones para ti. Tú estás obteniendo bendiciones para la tierra. Cristo dijo, no trabajéis para la comida, por la comida que perece, que es necesario. Pero lo que Cristo quiere decir es no te afanes. No pongas tanto énfasis en lo que es perecedero, lo que perece.
pon tu mayor énfasis en lo que no perece, Amén. que es la comida celestial. Porque todo lo que tú produzcas aquí en la tierra se queda. Pero todo lo que produzcas en lo espiritual, en el servicio a Dios, va a ir contigo la eternidad. Es más, que no va contigo, te está esperando. Amén. Ese galardón te está esperando. Hay una corona para cada uno de nosotros. Dice la Biblia, el apóstol Pablo decía que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice que los libros serán abiertos. Y ahí se reflejará tantas las cosas buenas o malas que hicimos que estábamos durante el cuerpo. Por eso la Biblia nos insta que seamos soldados aprobados. Aunque sé que nadie podrá entrar a la vida eterna por sus propios méritos, sino que es por el sacrificio de Cristo. Amén. Pero hay un libro de cosas buenas y malas que, aunque Cristo nos justificó, que tiene que ver para el galardón. De ahí dice la palabra de Dios que en aquel día, en el juicio final, que Cristo apartará a los corderos a su izquierda y a las ovejas a la derecha, y serán abiertos los libros. Y dice que a cada uno se le dará según su galardón. Y dice que a uno puso sobre él una ciudad, a otro puso a gobernar sobre 2 ciudades, sobre 3, sobre 5, según haya sido que su galardón. La pregunta que yo hago en este día es: ¿cuántos están trabajando para su galardón? Amén. Amén. ¿O estás trabajando solo para tu galardón terrenal? ¿O estás trabajando solo para la comida que, por muy sabrosa o fina que haya sido, se va a degradar y va a parar a la letrina? Si es por esa comida, por lo que tú estás trabajando, quiere que te diga algo, que lo estás haciendo en vano. Amén. Hay una fórmula en la Biblia que, si todos los cristianos tuvieran la visión espiritual para ejecutarla, todos fuéramos grandemente bendecidos. Y es que primeramente, ¿qué cosa es? Primeramente, porque Dios no quiere las obras. Hablamos de primicia, tuvimos una semana, que primeramente busquemos del reino de Dios Justicia. y de su justicia, y todo lo demás que tú necesitas será añadido. Amén. Todo lo demás. En cierta ocasión en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo decía, Dios decía a través del apóstol Pablo, decía de esta manera: si yo les entregué a mi Hijo Jesucristo, que es lo mejor, parafraseando un poco las palabras, llevándoselo a un lenguaje más popular, si le entregué lo mejor que tengo en el cielo, ¿cómo no les voy a entregar a ustedes todas las demás cosas? Amén. Amén. Porque todas las demás cosas no tienen el valor que tenía la sangre de Cristo, que tiene el Hijo de Dios. Es decir, esto le saca un amén al muerto. Porque a veces creemos que ese carro que necesitamos, que esa casa que necesitamos, que esa petición que tenemos delante de Dios es más importante, es tan importante que Dios no puede responderla. Pero ¿sabe lo que le está diciendo a Dios? Que son más importantes que tu Hijo Jesucristo. Si Dios te dio a su Hijo amado para que muera en la cruz del Calvario, ¿cómo no te va a dar también todas las demás cosas? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si tiene mano. Yo le decía, cambié la introducción a este mensaje, no el que di ese día, y es que yo estudié dibujo de la construcción. Y antes de hacer una edificación, los arquitectos se reúnen, comienzan a sacar todos los cálculos, comienzan a calcular el metal que va a llevar, el hormigón armado que va a ser utilizado, los bloques, los ladrillos, la madera, y ahí se describe hasta el color que se va a dar a la edificación. En este país, usted mira una construcción y va, por ejemplo, ¿cuántos han ido donde está ahí un proyecto de construcción? Y usted ve que
hay un cartel que tiene ya la foto o el dibujo de lo que se va a construir ahí. Y usted ve, wow, qué lindo lo que van a hacer, un edificio o nada. Pero cuando miras en el terreno, lo primero que vas a ver es un movimiento de tierra. Lo primero que vas a ver son hoyos, huecos. Pero debes de entender que lo que se está haciendo, que lo primero que se hace, son los huecos para profundizar la base o la estructura, o es decir, la base donde encima de esa base o de esa plataforma se va a edificar una estructura. A alguien Dios le está hablando aquí que quizás tú estés pasando hoy por pruebas, que quizás estés pasando por situaciones duras, que quizás estés pasando por tentaciones fuertes, que quizás vengas desde muy profundo, que a lo mejor has tocado fondo. Pero hay una buena noticia, es que como ves esos huecos en el terreno donde va a ser edificado esa construcción, asimismo, entre más profundo tú vengas, más alto será a donde el Dios que te ha llamado te va a llevar. Aleluya. No indica de dónde vienes, no importa de dónde vienes, sino lo importante es para dónde vas. Que te critiquen, que te digan que hay muchos van a decir, pero ¿cómo esa persona va a estar predicando ahí si esa mujer se ha divorciado 10 veces en el mundo? Oh, qué gran experiencia tiene esa mujer, porque fue una mujer que se arrepintió de todo lo que había vivido en el pasado y hoy lo toma como una experiencia para enseñar a los demás que divorciarse no es bueno. ¿O qué mejor? Para sacar a un drogadicto de las calles que alguien que haya salido de la propia droga. Aleluya. Entonces no te importa de dónde tú hayas salido, lo importante es a dónde Dios te lleva. Y como esa edificación ves el terreno sucio, ves maquinarias, ves excavadoras, ves ruido y ves huecos, pero miras al cartel y lo que vas a ver es la edificación terminada. ¿Quieres que te diga algo? Dios no está mirando lo que tú estás haciendo ahora ni quién tú eres ahora. Dios está viendo el producto terminado. Dice la Biblia que Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Perdón. Entonces yo explicaba que se reunían los arquitectos y le daban un plano al dibujante. Yo estudiaba dibujo y le daban el plano al dibujante y el dibujante hacía del croquis que le dio el arquitecto, hacía un dibujo donde estaba plasmado todo lo que se iba a edificar y ese plano se ponía en las manos o se pone en las manos de un equipo de ingenieros. Y a la vez el ingeniero, por ese plano, orienta a los constructores lo que se debe hacer. Su nombre es proyecto, o mejor dicho, plano. Es una representación gráfica o esquemática de lo que va a ser construido. Un sinónimo de esto es diseño. Diga diseño. Diseño. ¿Cuántos creen que hemos sido diseñados por Dios? Amén. ¿Cuántos creen que venimos a la tierra con un plano debajo del brazo? Amén. Pero lo interesante o lo inverosímil de esto es que muchos tienen el plano debajo del brazo, pero no se guían por él. Yo ponía como ejemplo que a la mayoría, o es a mí solo que le pasaba, que a la mayoría de los latinos
sobre todo los que venimos de la isla de Cuba, cuando vamos a armar cualquier equipo, multimueble, cualquier cosa, whatever, lo menos que vemos es el plano, porque no fuimos educados de esa manera. A nosotros creemos que la sabemos todas y empezamos ahí a armar y armar y armar y al final nos sobraron muchos tornillos. Decimos, wow, ¿de dónde son estos tornillos? ¿Y esta pieza dónde va? ¿Y aquello dónde va? Y esto quedó medio virado. Entonces, pues tenemos que desarmarlo todo otra vez y agarrar ¿qué? El plano. El viernes predicando. ¿A cuánto le sirvió la predicación del viernes? Mucha bendición. Mostraba ahí algunas gráficas, mostraba un video. Y yo lo decía, que si no hemos descubierto el propósito por el cual estamos en la tierra, estamos viviendo por gusto. Estamos sobreviviendo. ¿No te has dado cuenta? ¿No te has dado cuenta el tiempo que llevamos trabajando y trabajando? Solo para comida, solo para vestir, solo para esto, solo para darle gusto a la carne. Y eso se llama sobrevivir. Uno vive de verdad cuando uno se conecta al destino profético que Dios ha diseñado para nosotros. Amén. Cuando usted se conecta al destino profético, te das cuenta de que no te estabas guiando por el plano, por el diseño original. Pues no hablaste de su palabra. Porque yo creo que si nos guiamos por esta palabra, te voy a decir algo, nunca fallamos. Amén. Pero la mayoría de las veces la agarramos cuando no nos queda más remedio. Cuando estamos pasando por pruebas, o alguno llega y dice, ay, vamos a ver qué Dios me dice hoy. No, esa es una negligencia. Porque Dios nos ha mandado a escudriñar esa palabra. Y no solamente escudriñarla, sino vivir por ella. Amén. Vivir para ella. Amén. Llevarla a la práctica. Aleluya. Una de las cosas que yo motivo a todos los creyentes para que crezca en fe y madure como un cristiano es que haga un devocional diario de esta palabra. Porque el autor de ella te va a revelar verdades inescrutables que están plasmadas en ella. Y que tú necesitas, directrices fundamentales que tú necesitas para esta época que estás viviendo. Y el principio que quiero establecer como una base o plataforma en este día es que si existe un diseño elaborado cuidadosamente por Dios, es necesario ejecutarlo, es necesario llevarlo a la práctica, es necesario que lo que Él ha establecido lo hagamos realidad en la tierra. Note bien que Dios 14 veces le repitió a Moisés, acuérdate del diseño que te di en el monte, de cómo va a ser el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quiere exactamente que hagas todo lo que Él ha diseñado en el cielo. Si el diseño no es llevado a la práctica, estarás trabajando en un proyecto que no es el de Dios. Estarás trabajando en vano, porque no te estás, como lo leí al principio, no te estás guiando por el proyecto que hizo nuestro perito y arquitecto celestial, como leí en Hebreos 11:10. Una de las cosas que el salmista quiere aclarar cuando leía el Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, diga casa. Ahí está hablando de construcción, pero también está hablando del léxico hebreo familia. Y si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuidare la ciudad, en vano vela la guardia. Una de las cosas que el salmista quiere aclarar en este salmo y debemos abrazar para poder entender la importancia de este principio es el siguiente: que trabajamos en vano si lo que estamos haciendo en la tierra
no concuerda con lo que Dios ha planificado. Yo no sé a quién Dios le está hablando. Permítame repetirlo de esa manera. Que si estás haciendo cualquier cosa en la tierra que no corresponda con lo que Dios de antemano ya ha preparado, estamos trabajando en algo irrelevante, algo que no tiene connotación para la eternidad. ¿Cómo se llama esto? Vanagloria. Otro sinónimo, perder el tiempo. Literalmente, el verso está diciendo, si el Señor no edifica la casa o las cosas que tú estás haciendo en el cielo, en vano edifica la gente en la tierra. Si no existe en el Señor, tenemos que asegurarnos que todo lo que nosotros estemos haciendo aquí en la tierra sea lo que Dios ha planificado allá en el cielo. Amén. El dilema es que muchos nos involucramos. Apláudale fuerte, si es para Dios. Y el dilema, el conflicto es que muchos nos involucramos en muchos proyectos, nos involucramos en muchas cosas, nos ponemos a hacer esto, nos ponemos a hacer aquello, y cosas que al cabo del tiempo nos damos cuenta de que trabajamos en vano, de que no estuvimos haciendo lo correcto. Entonces volvemos a retroceder, para decirlo de esta manera, porque lo que volvemos es avanzar en lo que Dios nos ha mandado. Y muchos, te lo digo así, muchos nos enfocamos en tantos proyectos terrenales, pero no nos tiramos de rodillas para pedirle a Dios que Él quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra. Amén. Y te voy a decir algo, permítame decirte algo, que si estás haciendo algo que Dios no te ha mandado hacer, eso se llama rebeldía. Se llama insubordinación. Se llama rebelión. Dios no va a respaldar ningún proyecto que Él no haya diseñado. Es más, que la palabra de Dios no va, mira, Dios no te va a bendecir lo que Él no ha establecido en el cielo. Porque muchas veces escogemos nosotros nuestro propio matrimonio y escogemos nuestra propia mujer, el propio hombre, y después cuando comienzan a salir mal las cosas, decimos, ay, ¿qué pasó? Dios, ¿qué pasó? Me abandonaste. Y Dios te dijo, pero yo no te mandé a meterte ahí. O comenzamos un trabajo, o comenzamos a hacer un negocio, un proyecto, y cuando sale mal decimos, Dios, ¿por qué salió mal esto? Dios te dice, contate conmigo para eso. Porque la mayoría de la gente a veces queremos, cuando venimos donde están los pastores, venimos a pedirle un consejo, venimos a una consejería, pero al final lo que queremos es que el pastor nos diga lo que nosotros ya hemos decidido. ¿Es así o no es así? El pastor te dice, como yo era pastor en Cuba, y le dijo a una hermana que vino y primero empezó por el pastor le dijo, sin yo saberlo, lo mismo que yo le dije. Después fue a una diaconisa y le dijo lo mismo, le preguntó a otra hermana por allá, que no sé si era ayudante de la tesorera, y la hermana le dijo, cásate, ya, no importa. Nosotros le dijimos, tienes que tener cuidado, esa persona está recién convertida y no llevan ni 6 meses que se conocen. No, pero yo lo amo, yo quiero casarme con él. No, darle tiempo al tiempo. El que se apresura le da la espalda a Dios. Amén. Y efectivamente, no llevaban 6 meses que se conocían y no llevaban 6 meses de casados, la misma hermana pidiendo consejería porque el matrimonio no funcionaba. Ay, pero yo no sabía que era así. Yo no sabía que tenía este mal carácter. Yo no sabía que era tan desordenado. Yo no sabía que no oraba lo suficiente. Yo no sabía. Entonces comenzó a cargar cargas espirituales. Porque quiere que te diga algo. La manera más evidente de que tú comiences a recibir demonios y cargas espirituales de otra persona es haciendo yugo con esa persona. Tengan cuidado, mujer soltera, hombres solteros.
Porque el contacto sexual es la vía más directa de pasar demonios de un cuerpo para otro. Porque dice la Biblia que una sola carne son. Todo pecado está fuera del cuerpo. Todo, si miente, si roba. Pero el que fornica, ¿qué cosa es fornicar? Acto sexual. Un acto sexual fuera del orden de Dios, fuera del matrimonio, contra su propio cuerpo peca. Por eso hay tantas enfermedades, por eso se ha introducido el SIDA, enfermedades venéreas, parásitos, muchas cosas, porque muchos creyentes no valoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y vamos a dar eso en paz porque nos vamos a ir un poco de la homilética. Esto que Dios hace no depende de tus habilidades, no depende de tu conocimiento, no depende de tu finanza, no depende si eres lindo, si eres pobre, si eres rico, si eres feo, si eres gordo, si eres flaco, no depende de la familia que venga, no depende de la nacionalidad que eres, depende de que es Dios quien diseñó algo para ti y es Él el que lo ejecuta en tu vida. Ah. Por eso el salmista David decía, no confío en mi espada. El salmista David tenía espada. Es más, el salmista David tenía la espada de Goliat en su palacio. Porque cuando salió huyendo de su suegro Saúl, fue y le pidió el sacerdote la espada de Goliat. Con esa peleaba él. Y la tenía, estoy seguro, como un trofeo de cómo derrotó a ese gigante. Tenía arco, tenía ejército, pero él decía, no confío en mi espada ni en mi arco, pues estos no me pueden dar la victoria. Mi victoria viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Salmo 44, 6. Pero también él decía en el Salmo 20, al final, ellos confían en carro y aquellos confían en caballo, pero yo confío, nosotros confiamos en el poder de Dios. Si tu confianza está en el dinero, si tu confianza está en tus habilidades, ¿quieres que te diga? Has puesto tu fe en algo que un día se puede desvanecer. Siempre pongo el ejemplo de Job. ¿Por qué ustedes creen que Job no se quitó la vida cuando estaba en esa prueba? Si hasta su propia mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérate. ¿Ustedes saben por qué? Porque Job no tenía, puesta su fe ni en el dinero, ni en las vacas, ni en las ovejas, ni en los camellos, ni en los criados, ni en los hijos, ni en su esposa, ni en su casa. Job no tenía su fe anclada a nada terrenal. Job tenía su fe anclada al único que vive, que vivió, que vive y permanece para siempre, que se llama Jehová. Por eso el salmista David, cuando no encontraba solución a su problema, decía, porque primero decía, alzaré mis ojos a los montes, donde sacrifican ídolos, Astarot, donde sacrifican a Baal. ¿A dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Era el interrogante. Y después reflexionaba y decía, mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Amén. ¿Dónde tienes puesta tu fe? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? Porque muchas veces Dios permite que se mueva eso
ay, mi marido lo tengo en un pedestal. Yo conozco una hermana que le sucedió eso y ella misma testificaba, hermana de Colombia, que dice que para ella su esposo lo era todo, todo. Y dice que había orgullo en su corazón. Tenían un negocio, perdió a su esposo, perdió el negocio, pero ahora dice, ahora mi esposo es Dios. Amén. Ahora es lo primero y ahora vivo con una alegría y una felicidad increíble. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué les quiero decir, iglesia? Que cuando Dios es lo primero para usted, ¿quiere que te diga una cosa? Todo lo demás está asegurado. Nunca pongas nada primero que Dios, te lo aconsejo. Porque Dios muchas veces va a remover lo que es primero para que tú sepas que lo primero es Él. Amén. El pastor venía Valladares, desde Carolina del Sur, decía, el primer hijo de Abraham, ¿cómo se llamó? Ismael. Ismael. Pero quiere que te diga algo. Dios le dijo, dame el primogénito, lo que más tú amas. ¿Quién era? Isaac, el hijo de la promesa. ¿Tú sabes que tuvo que hacer el viejito Abraham? Ir al monte a sacrificar lo que era primero para él. Pero como Dios nunca ha aceptado un sacrificio humano, y como aquello solamente era un prototipo del Cristo que de verdad iba a morir por nosotros, Amén. suplió el cordero. Amén. Pero Abraham fue probado para demostrarnos que lo primero siempre debe ser Jehová. Dios en nuestra vida. Muchas veces lo decimos, no, Dios es lo primero para mi vida. En la práctica demuéstrame. Nadie se sabe si es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Nadie sabe si no es adúltero hasta que no tenga la ocasión de hacerlo. Nadie sabe si no es ladrón hasta que no tenga una necesidad en su casa y la posibilidad de robar. Nadie sabe si es fiel a Dios cuando lo único que te queda en tu casa o en la billetera son $10 y tú lo siembras para Dios, para su obra. O cuando estás con el tiempo hasta aquí, que no te alcanza, que te sobra el trabajo, que no tienes que hacer, pero tú dices el tiempo para Dios es lo primero. No lo negocio por nada. Es inamovible mi convicción con el Dios que yo tengo de primero. Cuando de verdad uno está en el proyecto de Dios, en el plan de Dios, se puede levantar demonios, se van a levantar demonios. ¿Qué que te diga algo? ¿Ustedes creen que el infierno no se levanta cada vez que estamos haciendo el proyecto de Dios? Sí. Se tiene que levantar, porque si no se levanta, el proyecto no es de Dios. Amén. Todo lo que es de Dios va a tener que oposición, porque si no vas a estar caminando a la par del diablo. Si estás caminando en contra, él se te va a atravesar en el medio para impedir que tú continúes. Pero la buena noticia es que si el proyecto es de Dios, nadie lo va a destruir. Cuando hay un Nehemías que sabe que Dios lo mandó a edificar las murallas, pueden haber Tobías, pueden haber Sanbalá, pueden haber árabes que quieran destruirlo, pero él dice, yo sé quién me ha llamado y no voy a parar, agarraré la espada en una mano y la cuchara de albañilería en otro, pero el proyecto de Dios es primero y ni diablo ni hombre podrá parar lo que Dios ha diseñado en el cielo. Aleluya. Jehová levantará banderas. Dice la Biblia que aunque el enemigo atacare como río, Jehová levantará bandera. Que si por un camino ataca el enemigo, por 7 va a salir huyendo. Porque el que se va a encontrar no es a un hombre, no es a una mujer, no es a una creyente. Se va a encontrar a Jesucristo peleando por nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Dios es por nosotros.
nosotros, aleluya. Por eso le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues, Pablo? Saulo, ¿por quién eres tú, Señor? Si yo lo que estoy persiguiendo a un grupo de gente revoltosa que dicen, no, tú me estás persiguiendo a mí. Duro te da cosas contra el aguijón. Hay gente que quiere realizar los proyectos de Dios, pero sin pasar los procesos. Alguien comienza a trabajar para las cosas de Dios y comienza y dice, pero ¿cómo no es posible que yo desbando, que yo ofrendando, que yo no falto un culto, que yo coro, que me venga esta prueba a mi vida? Claro que te va a venir. ¿Qué tú crees que el diablo tú le vas a estar tirando? Tú le vas a estar quitando las vidas que están pronosticadas por él para llevárselas al infierno, que tú estás desarraigando atadura, destruyendo cadenas del diablo y se va a quedar tranquilo. Y muchos dicen, ay, el infierno se me levantó, hay prueba, hay lucha, el infierno. No, el infierno no. Dios está permitiendo en tu vida, porque el proyecto de Dios es tan grande que el enemigo no puede quedarse tranquilo, pero confía, porque el que te dio la tarea también te da la victoria. La tierra prometida está después del desierto, no hay otro camino. Amén. El trono, David, está después de los Goliat, de los osos, de los leones, de los Goliat, de los suegros persiguiéndote. Ser segundo en el mando de Egipto conlleva primero cinternas, ser vendido, esclavitud, cárceles. Pero queremos llegar a la cumbre, pero no escalar. En el Himalaya hay un monte más alto, usted lo debe saber, que se llama el monte Everest, y muchos han podido llegar a su cima. Pero nadie, si no pasa el rigor de subir, y subir es más difícil que bajar. Si no pasa el frío, que encuentras cadáveres por el camino, congelados, no puedes levantar la bandera y poder decirle al mundo que tú escalaste y llegaste arriba de la cima del monte más alto del mundo. Amén. Si quieres llegar a la cima, tienes que esforzarte. ¡Hey! Deja la pereza. Deja de dormir. Despierta tú que duermes y te resplandecerá la gloria de Dios en ese proyecto. Aleluya. Y entre más alto estemos, más fuertes son los vientos. Y si más fuertes son los vientos, tenemos que estar de rodillas para que el viento nos haga menos presión. Porque si cuando llegas arriba, haces, ya estoy arriba, el viento. ¿Alguien Dios le está hablando en este día? Amén. Amén. Porque a todos nos gusta esa parte de la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es verdad. Pero eso no solamente cuando estás en victoria. Eso también es cuando estás pasando por pruebas duras. Tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque haya estado el día nublado y porque haya tempestad, no indica que el sol no esté arriba. Entonces vemos que el que dijo esto, el que escribió esto, era el apóstol Pablo, en un calabozo encerrado, encadenado, y por el medio un río de excremento que pasaba. Y le dice a la iglesia de Filipenses, yo Pablo preso en Cristo, al final en las salutaciones. Y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque es fácil decir estas palabras cuando estamos bien. Pero cuando estamos pasando por prueba la podemos decir, o nos quejamos, lloramos. Respóndeselo usted mismo. Pero hay una parte de la fe, yo lo leí ahí, que todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
¿Cuántos hemos estado orando por algo y no hemos visto la respuesta? ¿Cuántos hemos estado diciendo, Señor, ya a esta hora tú deberías haber respondido, pero el cielo está de bronce? ¿Cuántos dicen, me he cansado de orar por esto y no he recibido la respuesta? ¿Sabes lo que Dios te está diciendo con esto? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El problema no es contestarte lo que tú estás pidiendo. Lo importante es tu perseverancia y tu fe de seguir adelante a pesar de no haber recibido lo que estás pidiendo. Porque todos ellos murieron y no lo vieron. Pero la mayor fe y testimonio es que su fe fue perseverante hasta la muerte. Ir avanzando ya porque me quedan 5 minutos aquí para... Las promesas bíblicas no son lo mismo que promesas que Dios te haya dado a ti directamente. Porque, por ejemplo, alguien se enferma y enseguida los religiosos dicen, de enfermarte, eso es poca fe. Porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo somos sanos. Tú no tienes fe, tú no crees en la llaga de Cristo. ¿A quien no tiene dinero? Eso es poca fe, hermana, hermano. Amén. Entonces estamos hallando a Dios como que juega con los sentimientos de la gente, que promete algo y no lo cumple. No, la misma Biblia dice que si tienes fe como un grano de mostaza, y dice que por la llaga de Cristo hemos sido sanos, también dice que es verdad que aunque pases por las aguas, que aunque pases por el fuego, Dios estará. Que lo mismo vino en la parábola de los dos cimientos, vientos y agua. Hay mucha bulla, ¿verdad? Vientos y agua para el que creía en Dios, para como el que no creía. Pero la diferencia fue el resultado. Que una casa permaneció firme al final, después de la prueba, y la otra fue a la ruina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tú sabes qué es lo que pasa, que estamos ensimismados, que estamos trabajando en nuestros propios proyectos. Eso se llama egoísmo. Y escuchamos que dice, ay, Dios usó a José, lo usó, así mismo me va a usar a mí. Pero no dicen, ay, Dios hizo pasar por prueba a José, así mismo me va a pasar a mí. Ay, Dios usó a Moisés para abrir el mar rojo, así mismo voy a hacer yo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es, mira, siempre encerramos las promesas de Dios a nuestras circunstancias personales. Ego se llama, egoísmo, una especie de narcisismo religioso. ¿Por qué le digo esto? Porque no entienden que Dios puso a José no para que José viviera cómodo. Dios puso a José al lado del trono para salvar a su pueblo. Amén. Que Dios puso a Esther en el trono no porque era linda solamente, sino para salvar a su pueblo. Amén. Quiere decir que toda bendición que Dios te da es para la gloria de Él, para el beneficio de salvar a su pueblo y para que el avance del reino de Dios en la tierra sea prosperado. Por eso dice el libro de Santiago 4:7, pedid y no recibid porque pedid mal para gastarlo en vuestros propios deleites. Vamos a dejar esas oraciones egoístas, esas oraciones esas que son, mira, como la guataca, para nosotros, para mí nada más, para mí nada más. No, yo le doy nada más a los que yo amo. No hace ninguna diferencia a los inconversos, dice Santiago. Porque si solamente amas a los que te aman, no hay ninguna diferencia. Lo inverosímil o extraordinario es amar a los que no te aman
como nuestro maestro nos modeló en la cruz, que aún oraba por sus verdugos. Aleluya. Póngase de pie si puede, iglesia. Pianista, por favor. El dilema es que nadie quiere ser fuerte en esta vida. Yo decía al principio de año, mira, tú trata de este año ser un instrumento de bendición para los demás. Amén. ¿Usted ha visto a alguien? ¿Usted ha visto alguna vez algún árbol de mango? ¿Saben? ¿Conocen el mango, no? O de manzana, para aquellos que son más finos. Comiendo con sus ramas manzanas de ellos mismos. ¿Ha visto una mata de mango agarrando de sus propios mangos, ¿sí? Y comiéndose? No. Nunca lo vas a ver. Como te voy a decir algo, los frutos que tú tienes no es para ti, es para bendecir a otros. No te canses. Ay, porque yo doy, nadie me da. Y yo hago y nadie me apoya. Eres un árbol que da fruto. Y el árbol que entre más fruto le dé, más piedra le van a tirar. ¿No te das cuenta? Ahora tú decides, si no da fruto, te vas a quedar en el banco de los perdedores. O te lanzas a la batalla para que puedas, cuando Cristo venga por su pueblo y su iglesia, caminar entre los triunfadores. Ay, miren, ahí lo decía. En Hebreos 11, verso 11:40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Quiere decir que ellos murieron. ¿Saben por qué hay iglesia hoy? Porque murió Cristo en una cruz. Amén. Y resucitó. ¿Sabe por qué estamos aquí, iglesia, en el siglo XXI? Porque hubo un Pablo, porque hubo un Esteban que se dejó lapidar. Porque hubo un Pablo que se dejó cortar la cabeza. Porque hubo un Pedro que se dejó crucificar cabeza abajo. Esa es la base. La pregunta que le hago en este día, quita esta pared. ¿Qué estás haciendo tú hoy para dejarle un legado a las generaciones que vienen? Te la dejo de tarea. Te la dejo de tarea. Pero la conclusión, y quiere decir el meollo de este mensaje, o lo neurálgico de este mensaje, es decir, la idea central, es que sepamos que todo lo que tú hagas no es en vano y que si estás trabajando en el proyecto de Dios, recompensa vas a recibir del cielo. Y apoyo también. Por eso, que una Noemí, ¿cuántos han leído el libro de Ruth? Amén. Una Noemí tuvo que sufrir, tuvo que perder a sus hijos, tuvo que llorar amargamente para que una Ruth llegara a ser eslabón de la descendencia de donde vino nuestro Maestro Jesucristo. Que un José sufrió para que un pueblo no se muera de hambre. Este es el año donde la esterilidad tiene que irse. Amén. Donde la apatía espiritual tiene que irse. Donde esa pereza de trabajar para Dios tiene que acabarse. Tenemos que prepararnos porque esto me lo confirmó Dios por mediante una hermana y Dios me lo confirmó después. Porque ha llegado de repente de Dios a esta iglesia. Amén. Hay maestras, hay niños, hay mujeres allá afuera. Y sé que
La mayor cantidad de las sillas están ocupadas, pero no nos podemos cansar, porque cada silla ocupada es una vida que está clamando a gritos que la salven, que la rescaten. Amén. Y Dios quiere usarte a ti con tus dones y tus talentos. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Salmo 127 nos da una seguridad increíble. Que Dios trabaja en nuestra vivienda, en nuestra seguridad y en nuestra familia. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja el que la edifica. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, si tú no estás trabajando en el proyecto de Dios, estás trabajando en vano. Amén. Amén. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esos que se afanan y comen pan de dolores y de cansancio, en vano se afanan. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre. Es decir, que Dios está preocupado por nuestra descendencia, por nuestra familia, cuando lo ponen a Él en primer lugar. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Dan un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy solo he querido que Dios le ministre a través de la palabra. Amén. Y no voy ni siquiera a orar por usted, como acostumbramos. Por favor, un hombre que ayude al pastor ahí, por favor. Ahora vamos a dar el proyecto económico del año. Es para, puede sentarse, es para los miembros, pero puede quedarse si quiere. Todos los que no son miembros, porque al final vamos a estar orando por usted. De todas maneras, vamos a terminar determinados. Lo que sí quiero que los niños estén callados, hermano. Les voy a decir algo también. Las maestras se pierden cada mensaje aquí. Hay 2 maestras siempre en las aulas. Incluso a veces hay más de 2 maestras ya. Para que los niños estén ahí, debemos adaptarlos a que estén, porque ellas ahí van a recibir. Aquí se van a aburrir. Aquí no entienden al pastor. Pero allí sí hay una clase preparada para ellos. Amén. Al nivel de ellos. Y también una merienda también que es saludable para ellos. Por eso tratemos de, si el niño es un bebé que no puede, bueno, que no, pero si no, trate de adaptarlo. Lo primero que vamos a hacer, mira, este es el proyecto del año 2018. ¿Por qué hacemos esto? Porque a nosotros nos gusta tener las cuentas bien claras con Dios. Y muchas iglesias no lo hacen, pero a nosotros no nos interesa. Porque usted también debe saber a dónde va su dinero. Lo primero que vamos a hacer en esta hora es hablarle de los que ya han dado miren, esta alfombra es, sobre esta alfombra van a pisar los pies de ustedes. Amén. Y de mucha gente que viene por el camino. Aquí esa silla, cada uno de los que estamos, bueno, de los que estábamos aquí, aportamos dinero para esa silla. Y ahora estamos aportando, mira, yo sé, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sobres. Y de aquí son 10 nada más. Quiere decir que hay 5 que son visitas que están llegando. Hay una Maelia, la que Dios hizo un milagro con su hijo que estaba deportado. Estaban para Nicaragua, su esposo está aquí, gloria a Dios. Y otros hermanos más que vienen de Carlos, su novia, Yolanda. Mira, Yolanda está aquí. Yolanda. Pero hay una familia, 2 familias que dieron $500 cada uno. No voy a mencionar nombres porque dice la palabra de Dios que lo que tu mano derecha da no lo sepa la izquierda. Se han recaudado $2,220.
familia dio 300. Pero quiere que te diga, esto casi fue lo que costó esta alfombra, pero no es de mucha calidad. Por eso ha pasado esto, mira, será. Y el hombre que nos la vendió dijo que era por buena calidad, que nos estaba vendiendo en menos, pero bueno, queremos poner algo mejor que no haya que cambiarlo lo menos en 10 años. Porque esta lleva, ¿cuánto? 4 años. 5. Queremos poner algo bueno con un piso que hay, si da el dinero, que es como, parece pintura, pero no es pintura, es un cover, es algo plástico con una alfombra debajo. Porque yo quería poner losa, pero que es lo que yo sé trabajar, pero mucha, y así no pagamos mano de obra, solamente el ayudante, pero es que los tacones y esas cosas suenan mucho. Y también si alguien cae, puede golpearse más fuerte, o un niño. Entonces, yo le digo, mira, si usted puede, sinceramente, aquí quedan sobres. ¿Quién quiere un sobre de los que están vacíos? De los que estamos aquí. Amén. Marianela, reparte lo que... Gloria a Dios. El que levante la mano, todo el que quiera sobre, le voy a decir, no lo está haciendo para nadie, está haciendo para la obra de Dios. Hay sobre de 50, hay sobre de 100. Usted coja. Si es 50, y hay de lo que usted pueda. Pero bueno. Ahora, lo segundo que vamos a hacer, estos son los sobres de todo lo que usted ha sembrado en la iglesia. Era lo que le decía. Usted puede llevarlo a Linterna Revenue si gana más de $30,000 al año. Y por ahí le pueden hacer descuento de lo que tiene que darle a IRS. Es una bendición poder sembrar. Yo quiero que levante su mano. Padre, gracias. Gracias porque hemos orado muchas veces ya. Muchas veces. Por estos diezmos, por estas ofrendas que dieron los hermanos, las hermanas, la familia. Yo te pido en el nombre de Jesús que no les falte nada, Señor. Que según ellos hayan sembrado, que según ellos o ellas hayan dado, así tú les recompenses en grande, Padre. Aquí en la tierra y en el cielo. Y que tengan la salud, que tengan el vigor, que tengan la juventud, que tengan la fuerza para poder disfrutar de lo que tú le das. Mira, yo decreto, yo declaro y establezco que este año el doble o más de lo que sembré voy a sembrar en este año 2019. Más y más, porque Dios le dará semilla al que siembra. Reprendemos todo ataque y contraataque. Destruimos toda obra del infierno. Declaramos inoperante toda actividad del diablo. Y declaramos paz, abundancia, bendición y prosperidad sobre estas vidas que sembraron, que dieron, para que nunca les falte nada, sobre todo paz. Que tú los siembres a ellos y den fruto más aún de lo que ellos han sembrado en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.